Imagina a un hombre joven, de mirada profunda y manos manchadas por la tierra, que escucha una voz en el silencio de su madrugada. Esa voz le llama antes de que conociera el mundo y le confirma un destino que le llenará el alma de pesares. Será profeta para las naciones. Ese hombre es Jeremías, y su historia es un lamento que se vuelve palabra y llama que arde en el pecho de quien la oye. Si te quedas hasta el final, descubrirás que su llanto no fue mero dolor. Fue clave para anunciar la verdad y mantener viva la esperanza. Quédate, suscríbete y deja un like si esta historia te toca. Sucedió pues que Jeremías nació en Anatot, en la tierra de Benjamín, en una casa de labradores donde el polvo del camino entraba en las manos y las voces de la aldea marcaban el ritmo de los días. Desde niño, sus pasos lo llevaron al templo y a los umbrales donde los ancianos discutían leyes y oraciones. No era un hombre de fácil palabra ni de ambición cortesana. En su pecho ardía una sensibilidad que lo hacía escuchar los gemidos de los otros como si fueran propios. Una mañana, cuando aún no había alcanzado la plenitud de sus años, la voz de Dios lo halló. No fue un trueno sobre el monte, ni señal del pueblo. Fue una llamada íntima, una palabra que lo sostuvo y lo sacudió. Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te consagré, oyó, y la certeza lo dejó temblando. No pidió razones ni abundancia, recibió orden y peso. Baruc, su amigo fiel, apareció pronto en la historia como la mano que llevaría su palabra escrita. Baruc era joven también, pero de mirada constante. Escribía las frases que Jeremías pronunciaba, guardando cada sílaba como quien guarda un tesoro antes de la tormenta. Juntos caminaron hacia el templo, hacia las plazas donde las voces se mezclaban, y dieron comienzo a lo que sería una vida marcada por la soledad y la resistencia. Las primeras visiones que Jeremías tuvo llegaron como señales que podían leerse en la sencillez de las cosas. Vio una vara de almendro en flor, le vino al espíritu la idea de vigilancia, de cumplimiento próximo. También vio una olla que hirvía, cuyo hervor venía del norte. Era el aviso de un juicio que se iba fraguando en la distancia, una olla en la que el destino de la ciudad se cocinaba sin que la gente lo advirtiera. Estas imágenes eran claras y temibles. Quienes las escuchaban se estremecían y otros se llenaban de ira. La palabra de Jeremías no fue suave para los que amaban la sangre de sus propias tradiciones mal vividas. En la plaza, delante del templo y de la puerta donde la gente cambiaba monedas para los sacrificios, proclamó que la idolatría sería juzgada, que los ídolos que ellos elevaban serían humillados. No habló contra el pueblo con desprecio, sino con un ardor que, si no os volvéis, si no enderezáis el corazón, vendrá la calamidad. Muchos se enfurecieron. Los sacerdotes lo miraron con desprecio. Los falsos profetas levantaron voces contrarias que prometían paz y prosperidad fáciles. Un día, en el templo, Pasur, hijo de Immer, hombre de oficio entre los sacerdotes, agarró a Jeremías. Con gesto ceremonioso que parecía más político que piadoso, lo golpeó y lo arrojó a una cárcel de vergüenza. En la plaza, la gente murmuró, algunos con miedo, otros con alivio, otros con vergüenza por su propia tibieza. Pasur, en su cólera, le puso un nombre burlesco. Lo llamó Magor Misaviv, terror por todas partes, para que el pueblo lo viera como un mensajero de maldición y no como aviso de redención. Así, la autoridad intentó ocultar la palabra tras el desprecio. Jeremías sufrió la incomprensión no solo de los poderosos. Sus vecinos de Anatot, a quienes amaba, lo rechazaron cuando su palabra parecía volverse contra ellos. Algunos recogieron piedras de la vereda, otros lo señalaron desde sus puertas. Aún así, hubo rostros que no se apartaron. Baruc, que escribía y fumaba a la puerta de la casa como quien aguarda un juicio inevitable, y algunos pocos que entendían que la palabra venía revestida de dolor y ternura a la vez. En otra visión, Jeremías vio la arcilla en manos del alfarero. El barro, en la fragua de la tierra, obedecía a la voluntad de quien lo moldeaba. Y, cuando la vasija se quebró, fue claro que Dios tiene derecho de formar y de romper. Jeremías veía a su pueblo como aquella vasija, formable por la mano divina, pero también frágil cuando se obstina en su pecado. Se lo dijo al pueblo con voz baja y urgente. A mí me diréis, hazte una vasija perfecta o hágase de nuevo. Yo soy el que obra.
Muchos vieron en la parábola una ofensa, otros escucharon una oportunidad de humillación y conversión. Mientras tanto, los falsos profetas labraban esperanzas ligeras. Ananías, hijo de Azur, se levantó con palabras de consuelo. El yugo de Babilonia será quebrado, pronto volveréis a la vida sin cautiverio. Su voz era como la de quien vende pan blando en tiempos de hambre, bien recibida por quienes querían creer. Pero Jeremías, con la pena en la garganta, contradijo su palabra. No así habla Yahvé, dijo. Si levantas espada, caerás por ella. Si guías a la gente con mentira, morirás según tu palabra. Sucedió pues que la profecía contraria se cumplió. Ananías cayó y murió en el tiempo señalado. La muerte, en aquel caso, vino como una confirmación terrible de la gravedad de la falsedad. El cinturón que Jeremías llevó fue otro signo. Se le mandó a comprar un cinturón y guardarlo junto a su costado. Después de tiempo, halló el cinturón podrido, inútil. Así era la gloria de Judá, dijo la voz, lo que se jacta de fortaleza puede pudrirse si su lealtad se corrompe. Este símbolo fue llevado por Jeremías en sus palabras cotidianas, y muchos entendieron. La metáfora sin querer escuchar su amargura. No fueron palabras sin costo. La ciudad se cerró en su contra. Le echaron en cepoy, lo dejaron entre hierros. «Quédate ahí y no hables», dijeron quienes temían que su voz moviera a las masas. Hasta su familia sufrió. En Anatot hubo quienes consultaron por su vida con temor. Jeremías, sin embargo, no cayó. En la oscuridad de la celda elevó oraciones a Dios en primera persona, y esas oraciones eran confesiones que ardían. «Señor, si tengo que ser un vaso roto, que mi corazón no se endurezca. Si debo llorar, que mis lágrimas sean semilla». Sus plegarias no buscaban consuelo fácil, buscaban coherencia con la palabra que llevaba. En el fragor de la historia llegó la orden de colocar yugos. Jeremías, por mandato divino, mandó que se fabricaran yugos de madera, y en la plaza, delante de la gente, mostró cómo el yugo de Nabucodonosor sería el símbolo del sometimiento que vendría desde el norte. Algunos, aterrados, pensaron en alianzas con Egipto, y otros en estratagemas humanas. Pero los hechos no obedecen a deseos, obedecían a la voluntad que Jeremías proclamaba. Resistir hubiera sido perder la oportunidad de conversión. Entonces llegó el tiempo de los signos públicos. Baruc escribió las cartas con las palabras dadas por Jeremías y las dejó en las puertas del templo para que las oyeran los que venían a orar. La reacción fue furiosa. Los sacerdotes tomaron aquellos rollos y los arrojaron al fuego en un gesto teatral, como si quemando la palabra apagaran también su fuerza. Mas la palabra no se consume en llamas humanas. Volvió en la boca del profeta como voz más clara aún. Cuando el cerco babilonio se estrechó, Jeremías tuvo que tomar una acción que desconcertó a más de uno. Compró un campo en Anatot, selló la escritura y la enterró como testimonio. En medio del asedio, cuando todo parecía pérdida, hizo este acto público de compra. Un gesto de fe que declaró que no todo estaba perdido, que habría un tiempo de restauración cuando las tierras volverían a conocerse y los derechos serían respetados de nuevo. Fue un acto contradictorio para quienes solo veían ruina, pero él, profeta del remanente, mostró que la esperanza tenía nombre y dirección. La ciudad, entretanto, ardía en sospecha y ruido. Las trompetas de guerra resonaban y el humo comenzó a subir de las casas como una respuesta amarga a las voces del templo. Jeremías vio en sueños la ciudad como un pan que se quema. Oyó los gritos, notó el olor a ceniza y carne en los mercados, y sintió el frío de la noche cuando los muros empezaron a ceder. En el clímax de la guerra, la ciudad cayó. No faltó quien intentara echar la culpa a este u otro, pero la palabra del profeta había sido clara y persistente. La deslealtad espiritual traería consecuencias. Cuando los babilonios entraron, hubo saqueos y lágrimas. Sin embargo, en medio de la tormenta, emergió una soberana misericordia. ¿Qué? Nebuzaradán, capitán de la guardia, halló a Jeremías entre los que quedaban y lo soltó de sus ataduras. «Si quieres, puedes ir a Babilonia con los cautivos, allí hallarás oportunidad de vida», le dijo.
Jeremías fue ofrecido la posibilidad de ir a la tierra del enemigo, de acompañar a los que partían. Su respuesta no fue de huida ni de cálculo. Eligió permanecer con los suyos, con los que quedaban, porque su llamado no había sido a la gloria, sino a la fidelidad en el dolor. Así fue librado de la muerte física, mas su alma cargó con el peso de un pueblo roto y con la visión de un corazón que debía cambiar. En la noche posterior a la caída, Jeremías caminó entre ruinas que aún humeaban. Las escaleras del templo, antaño llenas de incienso y cantos, estaban cubiertas de ceniza, los utensilios extenuados por el fuego y el silencio más afilado que cualquier espada. Aún así, en medio de la devastación, la palabra volvió a él con otro sabor. No todo termina con ruina. En sus visiones últimas encontró la promesa que iluminó su caminar. Un día, dijo la voz, no serían letras escritas en piedra o tablas, sino en el corazón mismo del hombre. La ley sería escrita en la carne del hombre como semilla que da fruto. Escribiré mi ley en su corazón, oyó, y esa frase fue un torrente de futuro. Jeremías, que había sido depósito de lamentos y advertencias, sostuvo esa promesa como quien sostiene una lámpara en la niebla. Sabía que el juicio no era un fin absoluto, sino parte de un propósito mayor que busca volver a crear un pueblo con corazón dispuesto. En la alabanza que brotaba como una resurrección de su espíritu, exclamó en voz que algunos escucharon y otros ignoraron: «No es el fin. Dios restaurará, aunque el camino pase por el quebranto». En las tabernas y en las casas de los que quedaron, la gente comenzó a recordar las palabras. Unos con resentimiento, otros con lágrimas que lavaban la memoria. Algunos buscaron a Baruc para leer de nuevo lo que había sido escrito antes del fuego. El gesto de la compra del campo recobró sentido. No era una necedad, sino la prueba de una confianza que mira más allá de los muros derribados. Jeremías, a lo largo de los años venideros, aprendió a no glorificar su dolor, sino a transformarlo en palabra que libra del engaño. Sus lamentos se volvieron oración y sus denuncias llamada a volver. En la intimidad de su soledad rezaba: «Señor, si en mi voz hay amargura, que sea semilla. Si hay reproche, que sea camino para volver». No fue una voz de triunfo terrenal, sino de quien conoce la fragilidad humana y la capacidad de Dios para rehacer. ¿Y tú? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces con la palabra de Jeremías? ¿La miras como un reproche ajeno, como un eco de un pasado remoto, o la tomas como espejo que interpela tu corazón hoy? El profeta nos deja más que lamentos, nos deja una invitación. La venta del campo en Anatot y su testimonio público no son solo hechos de antaño. Son una llamada a no renunciar a la esperanza cuando las circunstancias parecen cerradas. La vasija rota nos recuerda que Dios obra incluso en nuestras fracturas, y la visión del nuevo pacto nos asegura que la transformación es posible desde dentro. El relato no ha terminado aún. Quedan en el horizonte episodios que muestran la dureza de perseguir la palabra en un pueblo que teme la verdad. Queda por contar cómo las voces contrarias se multiplicaron, cómo los reyes vacilaron, y cómo, después de la caída, la remisión y la promesa siguieron caminando junto a los restos humeantes de una ciudad que fue una vez madre de oración y luego recuerdo de advertencia. Y queda todavía la pregunta que Jeremías planteó con su vida: ¿buscarás el corazón? Y aconteció que, tras la caída, y mientras los rescoldos consumían lo que quedaba de altiva ciudad, otras voces se levantaron entre la gente. No todas eran como la voz del profeta que había llorado y llamado al arrepentimiento. Hubo quienes anunciaron consuelo fácil, promesas que aliviaban los oídos, pero no tocaban el corazón. Un hombre llamado Hananías, hijo de Asur, se presentó en el templo con palabras ligeras. Dijo: «Así dice el Señor, yo quebrantaré el yugo de Babilonia en 2 años. Haré volver los utensilios del templo y traeré de Babilonia a Judá y a Jerusalén». Y muchos escucharon con gozo, pues deseaban creer en una liberación pronta y sin costumbre de quebranto. Los jóvenes se atrevieron a creer. Los mercaderes suspiraron con alivio. Algunos ancianos, cansados, miraron a lo alto, como esperando que la nube se partiera. Jeremías, sin embargo, no guardó silencio.
A él le fue dada palabra que pesaba más que cualquier consuelo fácil. Fue a hablar a la casa del Señor, donde Hananías proclamaba, y dijo en voz quedamente firme: Así dice el Señor de los ejércitos: Hananías ha hecho pronóstico de paz cuando yo no la he ordenado. Un falso profeta no siembra sino ilusiones, será como una caña que se quiebra al viento. Y añadió palabra de juicio: El vaso que rompiste, tú mismo lo recogerás y llevarás. En breve sabrás qué palabra del Señor he hablado. La discusión corrió como llama de rastrojo. Muchos se dividieron. Unos siguieron al que prometía alivio, otros permanecieron con la razón que dolía y exigía cambio. Pero la voz de Hananías, que había animado a tantos, no duró mucho. Aconteció que, pasados los meses, la enfermedad vino sobre él y murió, según la sentencia que había pronunciado el profeta verdadero. La muerte no fue un triunfo de Jeremías, antes bien fue un llamado a discernir entre lo que quiere el oído y lo que pide el corazón. En medio de ese tumulto surgió un nombre distinto: Gedalías, hijo de Ahicam. El rey de Babilonia, por mano de Su capitán dejó a Gedalías como gobernador sobre los que quedaron en la tierra, y muchos, cansados y rotos, buscaron en él un rostro de seguridad. Gedalías habló con voz que traía ley y trabajo: Sed fieles a Babilonia, servid al rey de Babilonia, y viviréis. Plantad vuestras tierras, comed del fruto, y habrá reposo. Y de veras, por un tiempo hubo calma. Algunos sembraron, otros restauraron casas rotas, y se escucharon risas que parecían olvidar por momentos la tragedia. Pero la esperanza que se funda en hombres sigue siendo frágil. Entre los sobrevivientes hubo envidias antiguas, rencores que aguardaban hora, y hombres de ánimo violento que no quisieron someterse. Ismael, hijo de Netanías, vino con comitiva y trayendo traición. Aconteció que, mientras Gedalías conversaba con quienes le buscaban consejo, Ismael se levantó con hombres a su espalda y lo hirió. Fue derribado a la sombra de una casa, y con él cayeron los destellos de aquella paz naciente. Los que amaban la seguridad volvieron a temer, y el temor abrió la puerta a lo peor. Tras la muerte de Gedalías, el terror se apoderó de la ciudad y de los alrededores. Algunos, aconsejados por hombres de corazón afligido, dijeron: Temamos a los caldeos que aún rondan, tomemos a los niños y las mujeres y vayamos a la tierra de Egipto, donde hay refugio lejos del brazo del enemigo. Otros, guiados por Johanán hijo de Carea, propusieron otra senda: permanecer en la tierra y servir a la mano que los dominaba. Pero la desconfianza y el recuerdo de cadenas y matanzas inclinó a muchos a huir hacia Egipto. En esos días, Johanán y otros buscaron a Jeremías, porque querían saber la voluntad del Señor. Lo hallaron y le dijeron: Ruega por nosotros, ora, para que sepamos si es cosa de Dios permanecer aquí o ir a Egipto. Jeremías respondió con la palabra que le había sido dada: Así dice el Señor de los ejércitos: No vayáis a Egipto. Habitad en la tierra que os fue dada. Si moráis allí, yo os cuidaré y os daré lo que necesitáis. Mas si os vais a Egipto, la espada, el hambre y la peste os seguirán y allí moriréis. Mas la voz humana, llena de miedos viejos, fue más fuerte que la orden divina. Entonces algunos de los levitas, de los principales y de la gente, tomaron a Jeremías y también a Baruc, hijo de Nerías, el escriba, que tantas veces había puesto la palabra en renglones. No todos quisieron dejarlos, mas la multitud, presionada por el ansia del refugio, los llevó consigo contra su voluntad y los cargó como carga de viaje. Así llegaron a Tahpanés, en la tierra de Egipto, con la esperanza de hallar sombra bajo otras aguas. Entrados en la tierra extranjera, donde otros dioses se mostraban con su propio acento y donde la gente veneraba íconos de barro y metal, Jeremías no se acomodó al silencio ni se dejó adular por la novedad. Allí, en tierra que no era suya, habló otra vez con dos voces, una de amonestación y otra de lamento. ¿Qué buscáis al huir?, dijo. ¿Creéis que bajo otro cielo la dureza de vuestro corazón hallará alivio?
Llevasteis con vosotras imágenes y prácticas que provocan al Señor. No os asombréis si el juicio os alcanza también donde buscáis refugio. Sus palabras cayeron como lluvia fría sobre quienes creyeron hallar abrigo. Algunos se enfurecieron y le dijeron: ¿Por qué nos atemorizas con palabras de castigo cuando huimos para salvar nuestras vidas? Baruc, con la decepción marcada en el rostro, alzó su mano y leyó las antiguas letras que habían sobrevivido al fuego de Jerusalén. Leyó la compra del campo en Anatot, la visión de la vasija rota y la promesa de que la ley sería escrita en los corazones. Mas la lectura no bastaba para voltear la voluntad dura de unos cuantos. Los que habían traído consigo pequeños altares y prácticas ajenas se aferraron a sus obras, como quien se aferra a un velo para no ver la verdad. Jeremías, en la tierra de Egipto, no dejó de profetizar. Dijo con voz clara: «Así dice el Señor: si no abandonáis vuestras obras idólatras y no huid de los dioses de Egipto, yo haré de vosotros un ejemplo de dolor entre las naciones. No habrá paz para aquel que busque seguridad en aquello que niega mi nombre». Y sus palabras, pronunciadas sobre la arena de puerto y mercado, se hicieron testimonio de lo que sucede cuando el hombre huye de la corrección y busca consuelo en sustitutos. No fue su sino el triunfo de la reputación. No hubo trompetas que ensalzaran su fidelidad. Hubo incomprensión, rechazo, y para su consuelo secreto, la certeza de haber obedecido al que lo había llamado. Baruc, fiel escriba y amigo de la palabra, acompañó sus pasos, recogiendo en papel y cuero cuanto el profeta dijo para que la memoria no se perdiese aún en medio de tanta confusión. Y así, en la tierra extranjera, el destino del pueblo parecía cumplirse. La fuga que prometía salvación reveló su verdadero rostro. Las naciones miraron y aprendieron lo que hay en el corazón del hombre cuando la prueba llega. Unos se aferran a la verdad, otros a la apariencia, y unos pocos permiten que la ley nueva que promete escribirse en el interior comience a obrar. Jeremías vio con ojos que habían visto ya demasiado dolor cómo la promesa seguía su curso difícil. No era la huida lo que sanaba, sino la conversión del corazón. La ciudad de Jerusalén quedó, en memoria y ruina, como lección y advertencia. Las voces que entonces callaron o que prometieron alivios falsos tendrían que enfrentar el tiempo que prueba las palabras. Algunas familias, en Egipto, tendieron manos hacia aquello que desconocían. Otras, mirando atrás, sintieron la punzada de la desobediencia y comenzaron a buscar en secreto lo que habían rechazado en público. Mientras tanto, en la soledad de sus noches, Jeremías guardaba en su pecho la promesa que le Había sido dada que la ley sería escrita en los corazones. Y aunque la caída hubiese ocurrido y la dispersión fuese cruel, él sostenía esa esperanza como quien sostiene una lámpara en la tormenta. Porque la promesa no depende del humo de los hombres, sino de la fidelidad del que cumple su palabra, aun cuando los hombres fracasen. El relato no terminó con aquel éxodo. Las voces siguieron alzándose, las decisiones siguieron separando a unos de otros, y la pregunta que el profeta había puesto ante la nación continuó resonando: ¿buscarás tú el corazón? En la tierra de Egipto, la respuesta de muchos fue apenas el eco de la vieja resistencia. En el interior de pocos comenzó la labor invisible de la transformación. Y así, entre la desesperación y la fidelidad, entre los que huyeron y los que se mantuvieron, la historia del pueblo se mueve con paso incierto hacia aquello que solo Dios puede concluir, la escritura nueva en la carne del hombre. Pero antes de que eso se cumpla, otros hechos habrían de desarrollarse. Voces nuevas y viejas mostrarían su rostro, y la fidelidad del profeta sería una vez más puesta a prueba en el ojo de la tormenta. Sucede que, al llegar a la ribera donde las aguas del río se abrían en canales y barcazas, los forasteros de Judá tendieron sus tiendas junto a la ciudad de Tajpanes. Había allí un amontonamiento de voces, mujeres que discutían como lo hacían en los patios de Jerusalén, jóvenes que miraban con inquietud las barcazas, ancianos que contaban los días que les faltaban para olvidar o para recordar.
Y entre ellos estaba Jeremías, con las manos aún huérfanas de aplauso, y Baruc, que llevaba consigo las hojas cosidas y las letras del Señor. Entonces Jeremías habló otra vez en nombre del Señor, y su voz fue como viento que atraviesa las palmas. Así dice el Señor de los ejércitos: Poneos en calma, habitantes de Egipto, que no hallaréis refugio en sus dioses. Porque si persistís en vuestros odios y no os arrepentís de vuestras obras, mi mano os alcanzará aún aquí. Y describió delante de ellos la ciudad que vería su afrenta, que la mano de Babilonia no tendría temor del río ni de las murallas, que la espada los alcanzaría y que la multitud sería dispersa. Lejos de amedrentarse, algunos se enardecieron. Se oyeron las voces de hombres que decían: preferimos las imágenes que nos dieron consuelo, aquí al menos nuestros altares guardan la memoria de quienes nos proveyeron. Otros enmudecieron, murmurando con temor el nombre que ya no osaban pronunciar en alto. Y las mujeres, primero las que habían hecho libaciones a dioses extraños, defendían su modo como quien defiende un tesoro heredado. Estos ritos han sostenido a nuestras hijas, ¿por qué habríamos de abandonarlos ante el temor de un profeta que no nos da pan? Baruc, que había escrito la compra del campo en Anatot y había sentido la humedad del cuero que guardaba la palabra, se acercó en silencio a Jeremías. Sus dedos, manchados aún de tinta, temblaban por lo que habían visto y por lo que vendría. «Maestro», dijo, «¿qué haremos con estas hojas? Si las leemos aquí, muchos las quemarán por ira. Si las escondemos, ¿no será el esconder la palabra un acto de cobardía?» Jeremías lo miró y respondió con la seriedad del que ha oído al Señor: «Escribe y guarda, la palabra no ha de perderse por mano de hombre. Y si el pueblo no escucha, quedarán testigos para aquellos que, en el porvenir, hayan de volver a ella». Algunos entonces trajeron de sus casas pequeños altares de madera con figuras menudas y ollas destinadas a incienso. Los colocaron en rincones sombreados, bajo toldos, como quien oculta un remedio vergonzoso. Y muchas noches los fuegos de esos altares arderían, perfumando el aire con los humos de costumbres heredadas. Jeremías se llenaba de tristeza al ver aquellos rescoldos. Pronunció entonces palabras que pesaron como piedra. «Así dice el Señor: no me agradan vuestras ofrendas ni los himnos que brotan de labios que no han cambiado. Si no os apartáis, seréis presa de lo que buscáis. Vuestro consuelo será vara que fatiga». Hubo también quienes, temerosos de la proximidad de las palabras proféticas, comenzaron en secreto a buscar a los pocos sabios que recordaban la ley. En casas humildes, junto a lámparas de aceite, se leyeron palabras de la antigua alianza. En voz queda se repitieron los nombres sagrados, y algunos acudieron a orar con manos cubiertas por el polvo del camino. No era gran número, pero era suficiente para que Baruc sintiera el latido de una esperanza cautelosa. La palabra, aunque pisoteada, seguía levantando simiente. Mientras tanto, desde las calles de Tahpanes llegaron rumores de la corte egipcia. Hombres del territorio miraban con curiosidad aquella muchedumbre extranjera que hablaba de un dios que no miraba fronteras. Algunos oficiales egipcios, al ver los ídolos ajenos, ofrecieron ofrecerles hospedaje y protección. Otros los miraron con sospecha, queriendo deshacerse de lo que pudiera provocar desorden. Jeremías no buscó alianzas ni favores. Su oficio era hablar en nombre del Señor, y lo hizo con la misma sencillez con que había hablado en las plazas de Judá. Una tarde, cuando el sol cayó más pesado y la brisa trajo el olor del papiro, Jeremías se puso ante ellos y dijo con voz encendida por la verdad que había recibido: «He aquí que vendrá de los reinos del norte un cabo de espada, y su pensamiento será lleno de conquistas. Pondrá su tienda en la entrada de Egipto, no tendrá temor del Nilo ni de las murallas, y vuestro orgullo será trocado en confusión. ¿No lo sabéis? Si no volvéis del camino de vuestras obras, sufriréis la soga y la espada. No habrá quien os auxilie cuando llegue el terror». En sus palabras hubo imágenes de carros, de hombres que cruzan fronteras sin respeto por ritos ajenos. Los oyentes se estremecieron, y algunos, por primera vez, contemplaron la posibilidad de estar errados. Mas hubo resistencia cerrada.
¿Por qué hablar de ejércitos y de castigos?, preguntaron con dureza. Nosotros hemos huido de la espada por nuestras vidas. No queremos ahora otra espada que nos arranque la calma. Fue entonces cuando Jeremías habló acerca del verdadero refugio. El que se entrega al Señor hallará una paz que no da la tierra. Porque no es el abrigo de un hombre lo que salva, sino la obediencia del corazón. Si permanecéis en la dureza, vuestra huida será vana. De noche, junto al curso del río, Jeremías oraba. No imploró por venganza ni por la caída de quienes lo perseguían. Imploró por conversión. Sus palabras, en la oscuridad, fueron confesión y súplica. Pidió que la promesa de que la ley sería escrita en las entrañas no se perdiese, que aquellos que podían atender a la voz aún la oyeran. Y Baruc, que velaba a su lado, anotaba cada palabra, temiendo que hasta el viento se llevara la memoria. La vida entre los exiliados tomó así dos cursos. Por un lado, la apariencia. Altares ocultos, comidas mezcladas con costumbres extranjeras, un afán por construir hogares que imitasen la seguridad perdida. Por otro, la raíz. Reuniones de madrugada, enseñanzas susurradas, mujeres que lavaban la ropa de los niños recordando las plegarias de antaño. Y en medio de ambos, Jeremías persistía, no como quien exige, sino como quien llama, porque sabía que la obra del Señor se cumple en la paciencia del tiempo y en la disposición humilde del corazón. Pasaron semanas. La escritura de Baruc creció, las hojas se multiplicaron y en ellas quedaron depositadas las quejas, las promesas, las visiones. Hubo quien leyó en secreto y sintió el latido de la promesa antigua. Hubo quien rompió los pergaminos en gesto de desaprobación. Y Jeremías, que había visto destrucción y alzo atisbado la esperanza, sostenía en su pecho la lámpara de la palabra. Porque entendía que no todo se decide por el estruendo de los rebaños, ni por el brío de las voces, sino por la conversión callada del que se atreve a vivir conforme a ella. Una madrugada, al alba, llegaron a los oídos del grupo noticias de que hombres de Babilonia habían avanzado en su campaña y que los pasos del invasor se escuchaban en tierras vecinas. El rumor fue como escalofrío. Algunos recurrieron a sus dioses con mayor fervor. Otros se cubrieron con silencio y lloraron sin mostrarse. Jeremías, mirando el río que no cesa, habló una vez más. No os engañéis pensando que la tierra podrá salvaros si vuestros corazones no cambian. Sed valientes para confesar aquello que debéis dejar, y el Señor os dará resguardo según su juicio. Los que podían escuchar inclinaron la cabeza, los que no quisieron oír se aferraron a sus certezas. Y así la escena quedó suspendida entre la espera y la acción, hombres y mujeres construyendo su vida con manos desgarradas por la huida, Baruc escribiendo para que la memoria sobreviviera, Jeremías llamando a la lamentación que conduce al arrepentimiento. En la ciudad de Tahpanes, las voces del Egipto cercano mezclábanse con las de los extranjeros, y la promesa, la escritura nueva en el corazón, aguardaba su hora, como semilla bajo tierra que lleva fuerza invisible para brotar cuando la estación llegue. Amaneció como un lienzo pálido sobre el río. La brisa traía, además del olor del papiro, rumores que no cesaban. Carros en marcha, campamentos que acampaban más allá de los linderos, el rumor de voces que no eran de este país. En las calles de Tahpanes se multiplicaban las miradas esquivas. Unos ajenos al miedo fingían ocupaciones que ocultaban temblor, y otros, por temor a la vergüenza, alababan con más vehemencia a dioses prestados. Jeremías anduvo entre ambos rostros como quien conoce el final de un viaje y no puede callarlo. Sus pasos le llevaron a la plaza de mercado, junto a una fuente cuyos bordes estaban ya abigarrados de fruta exótica y monedas extrañas. Y aconteció que se juntó la gente, mujeres con niños, hombres de manos agrietadas, ancianos que habían visto antes el saqueo y el humo. Había también hombres que por temor o por interés venían en hábito de confianza y hablaban alto para que se les huyese. Jeremías se puso en pie sobre una piedra, y allí, sin ornamentos, habló con la voz que parecía traer el pulso de otra tierra. «No confiaréis en refugios de barro ni en pactos de ocasión», dijo. «No os amparará el Nilo cuando la espada haya sido ordenada por el que tiene el cetro.
Porque ¿acaso llorará el río por ustedes, o alzará sus aguas contra el destino que sobrevuela la tierra? Vosotros habéis puesto vuestra esperanza en casas construidas con manos extrañas, y en sacrificios que el Señor no pidió. Por eso, vuestro amparo será como sombra que se quiebra al mediodía. Hubo murmullos, algunos lo llamaron profeta con acento de respeto, otros lanzaron gestos de desprecio. Entonces una voz, gruesa y llena de soberbia, interrumpió. ¿Qué nos queda, sino aliarnos a los que nos han dado pan y techo? ¿Debemos devolver a Babilonia la deuda de nuestra miseria? Aquí hay quien nos protege. ¿Quién eres tú para anunciar hambre sobre los hombres que nos ofrecen abrigo? Jeremías miró largo a la voz. No es remedio confiar en quien no teme al Señor, respondió. Si os apartáis del precepto, buscáis seguridad en vanidades, y cuando venga la prueba, no habrá para vosotros un Dios extranjero que cambie vuestro corazón. Alzad pues la voz de confesión, volved a la ley que fue dada, entonces el Señor mirará y hará justicia según su juicio. Al leer estas palabras, algunos se apartaron con ira. Una cohorte de jóvenes, encendidos por los que querían mantener la paz de las costumbres nuevas, avanzó con insultos. Uno de ellos escupió hacia la piedra donde Jeremías estaba, y gritó que aquel no era más que un sembrador de desazón. Un anciano, de barba seca y ojos hondos, trató de calmar. «No nos causemos daño los unos a los otros», dijo, pero no pudo aplacar la tensión. Entre los presentes halláronse algunos de los principales de la comunidad, hombres que en la marcha de la huida habían tomado autoridad y que ahora temían la inestabilidad. Se acercaron a Jeremías con rostro de quien hace concesiones. Le pidieron que hablara en términos que sostuvieran la esperanza, que dijese que Egipto sería su amparo si alzaban ofrendas a los dioses de aquel lugar. Jeremías tuvo palabra como fuego contenido. Si ofrecéis incienso a dioses que no son, y dejáis de lado la alianza hecha con vuestro Dios, ¿qué esperanza tenéis de ser escuchados? No pido para vosotros que abandonéis la prudencia en la tierra, pido que no cambiéis la lealtad del corazón, porque aún en tierra de extranjeros, la obediencia de quien teme al Señor es más preciosa que todo altar erigido con mano fría. Aquellas palabras, dichas en voz baja y cortante, como filo de espada que no hiere de inmediato sino que marca una línea, provocaron un odio contenido. Uno de los principales, un hombre que había ganado poder por su habilidad en los negocios y por su modo de hablar con los extranjeros, alzó la mano y exigió que Jeremías abandonase la ciudad si su palabra traía temor. Si tus palabras son causa de desorden, debes callar o marcharte. Nuestra vida colectiva no puede ponerse en juego por profecías de desastre. Entonces se produjo el suceso que nadie había querido prever del todo. Unos cuantos, más por miedo que por justicia, dijeron que si Jeremías no se quietaba, harían que callase la escritura. Acusaron a Baruc de multiplicar las páginas que encendían las conciencias. Hubo voces que pidieron la intervención de hombres de a caballo, de auxiliares que respondieran con mano dura. La plaza se llenó de sombras y la mañana pareció estrecharse. Baruc, que hasta entonces había estado recostado bajo el pórtico anotando, se incorporó con el rostro pálido. «No he escrito para inflamar», dijo. «He escrito porque me fue mandado. Si hay culpa en las palabras, que se señale en la ley, pero no queméis lo que es memoria». Su voz tembló, no por flaqueza, sino por la presión del hombre que sabía que cada letra podía pesar como sentencia. Hubo quien, con palabras de advertencia, llamó a prudencia. «No hay necesidad de romper el lazo que nos queda», dijo una mujer que había lavado ropas de niños y que todavía recordaba plegarias de la ciudad de antaño. «Si obramos con astucia, podemos conservar a los nuestros y al tiempo plantar semillas de arrepentimiento». Pero la astucia convenía a algunos, a otros les bastaba el pretexto de la seguridad para justificar un nuevo credo. Y sucedió que, en la noche que siguió, un pequeño grupo se reunió en la casa de uno de los principales. Allí, a la luz de una lámpara que parecía consumir su aceite con prisa, hablaron de medidas. Silenciar al profeta, confiscar los pergaminos, mostrar al pueblo otra imagen.
Si hablamos con un perfil menos severo, dijo uno, la gente volverá a sus labores, el comercio no se detendrá, tendremos paz. Otro, más directo, propuso, si no cede, lo llevaremos lejos, fuera de la ciudad será menos daño. Baruc puede quedarse o hablar en voz baja. Hubo quien propuso llevarlos a un lugar apartado, aún fuera del barrio de los exiliados, donde nadie los oiría. Al enterarse, Jeremías no buscó refugio con astucia. Se fue a orar al margen del río, donde la corriente parecía llevar el eco de los días pasados. Allí habló a Dios con palabras que no eran desafío ni queja, sino súplica por las almas. Señor, que has visto caer ciudades y levantar a otros, mira este corazón quebrantado. No pido que tu mano se ensombrezca sobre quienes nos hacen mal, pido que tu palabra haga nacer comprensión en aquellos que resisten. Si es tu voluntad que la palabra sea semilla, que ella caiga donde debe germinar. Si es voluntad que sirva de golpe, que tu justicia venga con misericordia. Su oración fue larga y simple. Baruc, a su lado, anotó cada frase con temblor de escriba que comprende el peso de lo que queda por escribir. El día siguiente trajo más signos de fractura. Algunos jóvenes, encendidos por el flato de la seguridad, se reunieron a la puerta de la casa de Jeremías y le exigieron que se marchase o que se moderase. «Eres causa de que nos miren con sospecha», dijeron. «Si los de fuera creen que dentro hay conspiradores, seremos nosotros los presas». Jeremías con gravedad respondió, «Si me expulsáis por decir verdad, la verdad no quedará enterrada. Hablará en otros que todavía callan. No temáis a la verdad porque confunde, temed al corazón que rehúsa reconocer». La tensión llegó a su culmen cuando en la plaza un hombre vino con el rostro embargado por decisión. Era uno de los principales. «Que se reúna el consejo», dijo. «No podemos tolerar que la palabra se convierta en desestabilizador de lo que hemos conseguido». Hubo quien ofreció que Jeremías fuese llevado al lugar donde se juntaban los soldados egipcios, para que éstos decidiesen su suerte. Hubo quien prefirió que se les quitase la libertad de hablar. La decisión, que pretendía ser prudente, tenía en sí la semilla del mal. El miedo decide con mano dura. Así fue el que en la tarde, mientras el sol caía y la ciudad se tornaba color de brasa, unos hombres, con gesto decidido, se acercaron a la casa donde dormía Jeremías. Tocaron a la puerta con golpes secos, la llevaron abierta. Nadie quiso resistir la voluntad que parecía de orden mayor, y sin dilación dijeron que debía ir con ellos. Jeremías los miró con una serenidad que no era cobarde. «Si mi caminar es lo que os inquieta, marcharé», respondió. «Mas sabed que mi palabra no muere con mi paso. Quien me manda es más fuerte que los hombres». Hombres. Tomó su manto, y Baruc, sin separarse de su lado, prendió sus pergaminos en la faltriquera. Lo llevaron fuera de la ciudad, por calles que olía a pan egipcio y a incienso. Las casas pasaban, y con ellas ciertos signos de jubilosa adaptación. Imágenes que no recordaban la casa de Israel, mesas con pan que no era el de sus antepasados. Al atravesar la muralla, algunos de los que los rodeaban lanzaron miradas de advertencia, no por piedad, sino por temor de ser vistos con ellos. Los hombres que conducían a Jeremías no eran soldados del rey de Babilonia, ni enviados de Jerusalén, eran de entre los exiliados, y deseaban, con su gesto, poner a la palabra lejos del oído común, creyendo con ello proteger al grupo. Mas no se contentaron con llevarlo lejos, planearon presentarlo ante un hacedor de públicos o ante un hombre que ostentaba poder entre los que mandaban en Tajpanes. Querían, decían, que la palabra fuese juzgada y, si fuese necesaria, acallada por orden de quien gobernaba. Y a la hora en que la sombra se prolongaba, entraron en una casa amplia, casa que pertenecía a uno que tenía relación con oficiales egipcios. Allí, en medio de tapices e imágenes que no pertenecían al Dios de Israel, se dispuso un tribunal de voces humanas. Jeremías estuvo en pie y Baruc a su lado. Los hombres que querían la calma presentaron su caso. «Este hombre perturba la paz. Sus escritos hacen venir inquietud. Confiamos en ti, Señor, que tienes trato con los del palacio. Decide si su palabra será causa de escándalo o si debe callar».
El que presidía, con semblante curtido por trampas de comercio y por tratos con extranjeros, miró a Jeremías como a bestia extraña que debe ser domada. «Si tu palabra es verdadera», dijo con voz que trataba de sonar equitativa, «¿por qué no la dices delante de todos y que Dios juzgue? Si es falsa, que se la ponga en vergüenza». Y así pidieron un oráculo público. Jeremías no huyó del reto. Se adelantó en la estancia y su voz, aunque sin trola ni cetros que la sostuviesen, llenó el recinto. «Así ha dicho el Señor. No busquéis en Egipto el refugio que os libre del juicio, porque yo he dado orden y voluntad a aquellos que vienen como juicio. Si vosotros persistís en vuestras obras contrarias a mi mandamiento, me alegraré de apartarme, y las ciudades que creéis seguras serán como estepa para las aves del cielo. El que se aferre a ídolos hallará en ellos tinieblas, pero el que refulja en arrepentimiento hallará camino». Al oír esto, la cólera de algunos se volvió abierta. «¿Qué derecho tienes de profetizar sobre estas tierras, profeta extranjero?», gritó quien presidía. «¿No ves que hablamos en favor de mantener lo que hay y que tu palabra trae cuarpel y miedo?». Un hombre, enardecido, dio un paso para encararlo. «Si sacas la espada contra quienes nos sostienen, se te hará pagar», amenazó. Un silencio cortó las palabras como cuerda que roza la piedra. Baruc intervino. «He escrito lo que se me dictó. Si hay reprobación, que sea la palabra la que responda. Mas no se puede ni quemar lo que ya ha sido planta que en otros crece». Sus ojos buscaban los de Jeremías. Halló en ellos la calma del que no ignora los peligros, pero confía en la causa. Hubo entonces quien propuso una salida que pretendía ser moderada: enviar emisarios al palacio a preguntar el parecer de los señores egipcios. Si ellos veían en la voz de Jeremías inquietud, que se tomasen medidas. Y así, en la hora en que la ciudad dormía, unos hombres salieron a la calle con un mensaje que parecía sencillo: que el extranjero había hablado y que se requería juicio. Fueron a las puertas donde se reunían los que tenían la autoridad de Egipto en la plaza de la ciudad. Sus pasos resonaron como presagio. Los emisarios no tardaron en volver con respuesta. No vinieron con la mano alzada para ejecutar pena, vinieron con cautela y con preguntas que revelaban más interés que firmeza. «¿Qué os trae el hombre a nuestra ciudad? ¿Os dice que queréis someteros?», preguntaron. «Si su palabra es de pesca de problemas, nosotros servimos a la paz del país, mas no deseamos perturbar a quienes reclaman hospitalidad». Los emisarios, al relatarlo, añadieron que el nombrado Jeremías era conocido por su firmeza en antiguas tierras, y que tal vez su palabra tenía propósito que solo el tiempo mostraría. La discusión se prolongó hasta altas horas, y cuando la ciudad cayó en sueño, Jeremías fue conducido a una estancia menor. Los hombres que lo custodiaban no eran crueles en su trato, más bien mostraban un deseo de poner la molestia lejos y con ello proteger su propia quietud. Baruc, sin ninguna promesa de seguridad, se quedó junto a la puerta. «Si me pides que huya», dijo, «no lo haré. Si me mandas que escriba, escribiré. No seré cómplice de ocultar palabras». Y así durmió aquella noche, o más bien veló en la vigilia de quien comprende que la hora es frágil. A la aurora, cuando el primer rayo abrió un hilo de oro sobre las casas, llegaron corredores con noticias nuevas. Sobre el horizonte del norte se levantaban columnas de polvo que no anunciaban caravana pacífica. Hombres que venían tras señales de guerra avanzaban en dirección a las tierras que tocaban. La ciudad, que hasta entonces había gobernado sus temores con transacciones y acuerdos, comprendió que el peligro no era solo rumor, sino que tocaba a los lindes de la tierra. Los que antes sostenían que la cautela bastaba, ahora miraron con ojos diferentes a Jeremías. Algunos dijeron con voz menos severa: «Quizá debimos escucharte de otro modo». Otros, en cambio, renovaron sus planes con hastío mayor. Y en medio de aquella ciudad que busca sostenerse entre dioses prestados y leyes olvidadas, Jeremías, con voz que no deseaba destruir sino llamar a la conversión, aguardó lo que el día traería. Baruc, junto a él, volvió a sus pergaminos y escribió como quien guarda un testimonio, no solo de la palabra dicha, sino de la manera en que el pueblo escogía su camino.
No lejos, en los corredores del palacio de los hombres que tenían autoridad sobre Tahtanes, llegaron noticias no solo del polvo del norte, sino de quienes en la ciudad habían querido que la voz fuese silenciada. Manos se movieron, palabras se dijeron, y en la penumbra de una sala, hombres que usaban ropajes de ocasión deliberaron si la palabra debía ser amonestada o arrojada. «Si la ciudad se altera, nosotros perderemos lo que tenemos», susurró uno. «Si la ciudad se refugia en el temor, nosotros nos guardaremos». La discusión, que pretendía ser de prudencia, era en realidad la medida del corazón. Hubo quien propuso castigo y quien, con voz menor, pidió misericordia. Y mientras tanto, el río seguía su camino, indiferente a las decisiones de los hombres, llevando en su vientre la historia de quienes buscan abrigo donde no hay pacto. Así quedó la escena. Por un lado, la palabra que no se cansa de llamar al arrepentimiento. Por otro, la ciudad que entre afanes y pactos busca sostenerse. En el horizonte, el polvo del ejército crecía, y la hora de decidir se acercaba con paso firme. Algunos prepararían refugios, otros cerrarían los oídos, y algunos, pocos quizá, volverían los ojos al Señor con sinceridad. Y en la casa donde Jeremías reposaba, Baruc cerró su cuaderno y miró al profeta. «¿Qué harás, maestro?», preguntó en voz queda. Jeremías miró la página donde la tinta aún olía a lágrimas y respondió con calma que parecía surgir de lo hondo. «Caminaré la palabra que me fue dada. Y si me ponen lejos del oído, la palabra vivirá en quien la guarda. Si me quitan la voz, otros la tomarán. Porque la raíz del pueblo no es la casa ni la muralla, sino la obediencia que no olvida al Señor». No era consuelo grandilocuente, era la convicción serena de quien sabe que la historia es más que un respiro. Con la luz del alba, los hombres que habían de decidir volvieron a reunirse, y la ciudad, que hasta entonces oscilaba entre la acción y la quietud, se encaminó sin saber aún cuál de las dos la sostendría.